El salón Hacienda Real resplandecía bajo las luces doradas, mientras los últimos invitados abandonaban la que había sido la boda más ostentosa de Polanco este año. Guadalupe Méndez, ahora oficialmente la señora de Herrera, permanecía de pie junto a la mesa principal, su elaborado vestido de novia contrastando con la expresión tensa que cubría su rostro. A sus 28 años, con una licenciatura en Administración de Empresas y 3 años trabajando en una importante firma de consultoría, jamás imaginó que su noche de bodas comenzaría así. Lupe, cariño. La voz de Luis Herrera cortó el aire como un cuchillo. Parece que alguien ha derramado champán cerca de la mesa de honor. Guadalupe miró hacia donde señalaba su flamante esposo. Una pequeña mancha húmeda brillaba sobre el suelo de mármol. Insignificante, pensó ella. Llamaré al personal, respondió automáticamente, buscando con la mirada a alguno de los meseros. Luis soltó una risa que hizo que los pocos invitados que quedaban giraran sus cabezas. No será necesario, mi amor. Esta es una excelente oportunidad para demostrarles a todos lo afortunado que soy. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Una esposa que no teme ensuciarse las manos. El silencio cayó sobre el salón como una losa. Los padres de Guadalupe, modestos comerciantes que habían invertido sus ahorros en esta boda, intercambiaron miradas incómodas desde su mesa. Los Herrera, por su parte, observaban la escena con una mezcla de diversión y aprobación que revolvió el estómago de Guadalupe. «Luis, acabamos de casarnos», susurró ella, manteniendo una sonrisa forzada. «Hay personal para eso». «Insisto», respondió él, sacando un pañuelo de seda del bolsillo de su traje, hecho a medida. «Todos deben saber que mi esposa no ha olvidado sus orígenes». Sin esperar respuesta, Luis le entregó el pañuelo y la tomó suavemente por el hombro, guiándola hacia la mancha. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Con las mejillas ardiendo, Guadalupe se arrodilló, su vestido de diseñador extendiéndose a su alrededor como una nube blanca sobre el frío mármol. Las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje, pero las contuvo. No le daría esa satisfacción. Mientras frotaba mecánicamente el suelo, escuchó la voz de su ahora suegra, Constanza Herrera. «Eso es, querida. Una buena esposa debe saber cómo mantener limpio su hogar, sin importar cuánto haya costado su vestido». Guadalupe levantó la mirada y se encontró con los ojos de un hombre que no había notado antes. Alto, de unos 50 años, con un traje que incluso al lado del de Luis parecía extraordinario. La observaba con una expresión indescifrable, antes de dirigirse hacia la salida sin decir palabra. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Guadalupe cuando finalmente se puso de pie, el pañuelo ahora manchado en su mano temblorosa. Luis, que había estado riéndose con sus amigos, se giró bruscamente. «¿Qué hombre?». «El que acaba de salir. No lo recuerdo de la ceremonia». La sonrisa desapareció del rostro de Luis, reemplazada por una palidez repentina. «Javier Montero, mi jefe». «No debería haber estado aquí», murmuró antes de componer rápidamente su expresión. «No importa, vamos, es hora de irnos. Tenemos una luna de miel que comenzar». Mientras Luis la conducía hacia la salida, saludando a los invitados con renovada jovialidad, Guadalupe notó cómo sus dedos se clavaban en su brazo. La sonrisa de Luis no llegaba a sus ojos, y por primera vez desde que lo conoció en aquella gala benéfica hace un año, Guadalupe sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del lugar. Esa noche, en la suite nupcial del Hotel San Regis, mientras Luis dormía profundamente, después de hacer el amor de forma mecánica, Guadalupe miraba fijamente el techo. La humillación ardía en su interior como ácido. Este no era el hombre del que se había enamorado. O quizás, pensó con amargura, siempre había sido este hombre, y ella había estado demasiado deslumbrada para notarlo. Tomó su teléfono y encontró una notificación de Instagram. Su amiga Daniela había subido una foto de la boda, capturando exactamente el momento de su humillación. En los comentarios alguien había escrito: «La nueva señora Herrera aprendiendo su lugar». El comentario tenía decenas de «me gusta». Guadalupe cerró la aplicación y apretó el teléfono contra su pecho. No sería una víctima. No sería la esposa sumisa que todos esperaban. Con determinación en su mirada, comenzó a pensar en cómo reclamar su dignidad. 3 semanas después de la boda, la vida de Guadalupe se había convertido en una elaborada actuación.
Cada mañana desayunaba con Luis en la terraza de su penthouse en Lomas de Chapultepec, escuchando sus planes para convertirla en la perfecta esposa de ejecutivo. Cada tarde asistía a clases de etiqueta, francés y arreglos florales, rodeada de otras mujeres como ella, esposas trofeo. Luis había insistido en que renunciara a su trabajo. «Mi esposa no necesita trabajar», había dicho, como si le estuviera haciendo un favor. Lo que no sabía era que Guadalupe había mantenido contacto con su antigua jefa, Patricia, quien le había ofrecido volver cuando quisiera. Aquella mañana de jueves, Guadalupe esperaba en la cafetería Belmondo en Polanco, supuestamente para un brunch con sus nuevas amigas del club de tenis. En realidad, estaba allí para encontrarse con Patricia y discutir la posibilidad de retomar algunos proyectos como consultora independiente. «¿Me permite sentarme? Todos los lugares están ocupados». Guadalupe levantó la mirada de su capuchino para encontrarse con los ojos penetrantes de Javier Montero, el jefe de Luis, el hombre que había presenciado su humillación. «Por supuesto», respondió ella, intentando mantener la compostura mientras él tomaba asiento frente a ella. «Guadalupe Méndez, ¿verdad?», preguntó él sin preámbulos. «O debería decir, señora de Herrera». Ella sostuvo su mirada. «Prefiero Guadalupe a secas». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Javier antes de tomar un sorbo de su espresso. Interesante elección para una recién casada. «¿También va a humillarme por mis elecciones?». Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera contenerlas. Javier arqueó una ceja. «¿Disculpa? Lo siento». Guadalupe bajó la mirada. «Es solo que... usted estaba allí, en la boda». «Ah, sí». Javier dejó su taza sobre la mesa. «Un espectáculo interesante, debo decir. No suelo asistir a las bodas de mis empleados, pero Luis insistió en enviarme una invitación. Llegué tarde y me fui temprano. Lo suficiente para ver el show principal», comentó ella con amargura. «Lo suficiente para ver a una mujer inteligente ser tratada como un objeto decorativo», corrigió él. «Luis siempre ha tenido un problema con las mujeres inteligentes. Es su mayor defecto como ejecutivo». Guadalupe lo miró con sorpresa. No esperaba esta franqueza. «Trabajé 3 años en Deloitte antes de conocer a Luis», dijo ella, sin saber por qué sentía la necesidad de afirmar su valía profesional. «Lo sé. Tu expediente es impresionante». Ante su mirada sorprendida añadió, «Investigo a todos los que se relacionan con mis ejecutivos clave, política de la empresa». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Javier sacó una tarjeta de su cartera y la deslizó sobre la mesa. «Montero Global está buscando talento para nuestra nueva división de consultoría estratégica. Si alguna vez te interesa retomar tu carrera...». Dejó la frase en el aire. Guadalupe tomó la tarjeta con dedos temblorosos. «Luis no lo permitiría». «Luis no tiene que saberlo», respondió Javier levantándose. «Además, no sería la primera vez que guarda secretos, ¿verdad?». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, Javier ya se había marchado, dejándola con una tarjeta en la mano y 1000 preguntas en la mente. Esa noche, durante la cena con Luis y algunos de sus socios, en el exclusivo restaurante Pujol, Guadalupe observaba a su marido presumir sobre inversiones y contactos. El Luis encantador que había conocido parecía una máscara que se ponía y quitaba a conveniencia. «Mi esposa está aprendiendo a ser la anfitriona perfecta», comentó Luis, pasando un brazo posesivo alrededor de sus hombros. «Pronto organizaremos cenas en casa». «¿Y qué opinas del último proyecto de fusión, Guadalupe?», preguntó inesperadamente uno de los socios. «Tengo entendido que trabajaste en casos similares en Deloitte». Antes de que pudiera responder, Luis intervino con una risa forzada. «Mi esposa ahora se dedica a asuntos más importantes que fusiones corporativas, Alejandro. Su trabajo es hacer de nuestra casa un hogar». La rabia bullía dentro de Guadalupe, pero mantuvo su sonrisa. Recordó la tarjeta de Javier, escondida en el forro de su bolso, y recordó también sus enigmáticas palabras sobre los secretos de Luis. «Disculpen», dijo, poniéndose de pie, «necesito ir al tocador». En la privacidad del lujoso baño, Guadalupe sacó su teléfono y tras un momento de duda, marcó el número en la tarjeta. «Montero», respondió la voz grave al otro lado. «Soy Guadalupe. Necesito saber a qué secreto se refería». Hubo un breve silencio antes de que Javier respondiera. «No por teléfono. Mañana, 10 a.m., mi oficina. Dile a tu esposo que vas de compras a Masaryk».
La llamada terminó tan abruptamente como había comenzado. Guadalupe se miró en el espejo, reconociendo en sus ojos un brillo que hacía semanas que no veía. Determinación. Las oficinas de Montero Global ocupaban los 3 últimos pisos de una torre de cristal en Santa Fe. Guadalupe se presentó puntualmente, ataviada con un discreto vestido negro que había elegido cuidadosamente para no llamar la atención. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas de montura gruesa, la recibió con una sonrisa profesional. «El señor Montero la espera, señora Méndez», dijo usando deliberadamente su apellido de soltera. «Por aquí, por favor». Mientras la seguía por un pasillo decorado con arte contemporáneo mexicano, Guadalupe notó que varios empleados la miraban con curiosidad. ¿Sabían quién era? ¿O simplemente se preguntaban qué hacía allí una extraña? La oficina de Javier Montero era exactamente como ella la había imaginado, espaciosa, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero sorprendentemente austera para un hombre de su posición, sin trofeos ostentosos ni fotografías con celebridades, solo un escritorio de madera oscura, estanterías llenas de libros y, en la pared principal, un único cuadro, una reproducción de Las dos Fridas de Kahlo. «Buenos días, Guadalupe», saludó Javier levantándose para estrechar su mano. «¿Café?» «No, gracias», respondió ella tomando asiento frente a él. «Prefiero ir al grano. ¿Qué sabes sobre Luis que yo debería saber?» Javier la estudió por un momento antes de abrir un cajón y extraer una carpeta manila. «Antes de mostrarte esto necesito saber algo. ¿Amas a tu esposo?» La pregunta la tomó desprevenida. 3 meses atrás habría respondido sin dudar. Ahora las palabras se atoraban en su garganta. «Creí hacerlo», respondió finalmente. «Creí conocerlo». Javier asintió como si su respuesta confirmara algo que ya sabía. Luis Herrera es un ejecutivo brillante. Tiene instinto para los negocios y una capacidad innata para cerrar tratos. También es un mentiroso compulsivo y me temo un depredador. Deslizó la carpeta hacia ella. Con dedos temblorosos, Guadalupe la abrió para encontrar fotografías, correos electrónicos impresos y documentos financieros. «¿Qué es todo esto?» «La verdadera naturaleza de tu esposo», respondió Javier. «Luis ha estado desviando fondos de la empresa a cuentas en Panamá. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más sustanciales. Nuestros auditores lo detectaron hace 3 meses. Guadalupe pasó las páginas tratando de asimilar la información, gráficos, números, términos legales, y luego algo que hizo que su sangre se helara, fotografías de Luis con diferentes mujeres. En restaurantes, hoteles, situaciones claramente íntimas. «Esto es de antes de conocerme, ¿verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Me temo que no». Javier señaló las fechas en las esquinas de las fotos. La más reciente es de hace 2 semanas, durante su supuesta luna de miel. El mundo de Guadalupe se derrumbó. Las piezas encajaban, las llamadas a escondidas, las noches de trabajo que se alargaban, su insistencia en que ella no saliera de casa sin avisarle. «¿Por qué me muestra esto?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Qué gana usted?». Javier se reclinó en su silla. «Contrario a lo que puedas pensar, no disfruto destruyendo matrimonios, pero tampoco disfruto viendo cómo personas brillantes son manipuladas y humilladas». Hizo una pausa. «Luis será despedido mañana. La junta directiva ya ha tomado la decisión. El fraude es demasiado grave para pasarlo por alto». «Eso lo destruirá», murmuró Guadalupe, pensando en cómo Luis definía su valía por su posición y poder. «Sí», confirmó Javier, «y probablemente intentará culpar a otros, incluida tú». «¿Yo? Pero si renuncié a mi trabajo por él, ni siquiera tengo acceso a...» «Luis ha estado usando tu firma», interrumpió Javier señalando un documento. «¿Recuerdas todos esos papeles que te hacía firmar? Cosas de la casa, según él». Guadalupe sintió náuseas al reconocer su firma en documentos que nunca había visto. «Estoy en problemas legales». «Podrías estarlo», respondió Javier con franqueza, «a menos que cooperes con nosotros». «¿Qué quiere que haga? Necesitamos pruebas de que actuó solo, conversaciones, correos, cualquier cosa que demuestre que tú no estabas involucrada». Guadalupe cerró la carpeta, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Y si pudiera darle algo mejor?», preguntó. «¿Y si pudiera entregarle a Luis confesándolo todo?». Una chispa de interés se encendió en los ojos de Javier.
Te escucho. Esa tarde, cuando Luis llegó a casa, encontró a Guadalupe sentada en la sala con una copa de vino tinto. Su maquillaje perfecto no lograba ocultar completamente sus ojos enrojecidos. «¿Qué sucede, cariño?», preguntó, aflojándose la corbata. «¿Problemas con la decoradora?». Guadalupe levantó la mirada, estudiando el rostro del hombre con quien había prometido compartir su vida, buscando algún rastro del Luis del que se había enamorado. «Recibí una llamada interesante hoy», dijo con voz controlada, «de una mujer llamada Sofía Martínez». El color abandonó el rostro de Luis. «No conozco a ninguna Sofía», respondió automáticamente. «Es curioso», continuó Guadalupe, girando la copa entre sus dedos, «porque ella parecía conocerte muy bien. Íntimamente, diría yo». Luis se sirvió un whisky con manos ligeramente temblorosas. «Debe ser un error, o alguna loca obsesionada. ¿Y Claudia? ¿Y Verónica? ¿También son locas obsesionadas?». Guadalupe dejó la copa sobre la mesa. «O las 3 mujeres con las que te acostaste durante nuestra luna de miel». Luis dejó caer el vaso que se hizo añicos contra el suelo de mármol. «¿Quién te ha estado llenando la cabeza con mentiras?». Su voz oscilaba entre la rabia y el miedo. «Nadie. Tus propias acciones te delatan». Guadalupe se puso de pie. «Pero eso no es lo peor, ¿verdad, Luis? Lo peor no son tus infidelidades». Él dio un paso hacia ella, sus ojos estrechándose peligrosamente. «¿De qué estás hablando? De los fondos que has estado desviando de Montero Global, del fraude que has estado cometiendo durante años». Guadalupe mantuvo su mirada. «Y de cómo has estado usando mi firma para cubrirte las espaldas». «¿Quién te lo dijo?», gruñó Luis agarrándola por los brazos. «¿Fue Javier? ¿Te acostaste con él para conseguir información?». Guadalupe se zafó de su agarre. «¿Es eso lo que crees? ¿Que soy como tú?». Sacó su teléfono del bolsillo. «Todo está grabado, Luis. Cada palabra. Tu confesión implícita, tus amenazas, todo». Luis se lanzó hacia ella, pero Guadalupe ya había previsto su reacción. Esquivándolo con agilidad, alcanzó la puerta. «Puedes quedarte con todo», dijo. «La casa, los coches, las joyas. Solo quiero mi libertad y mi dignidad». «No puedes hacer esto», gritó Luis. «Te destruiré». Guadalupe lo miró por última vez, una mezcla de lástima y determinación en sus ojos. «Ya lo intentaste una vez, Luis, en nuestra boda, y aquí estoy, más fuerte que nunca». Con esas palabras, cerró la puerta tras ella, dejando a Luis Herrera rodeado de los fragmentos de su vida perfectamente fabricada. El restaurante Contramar bullía de actividad en la hora del almuerzo. Guadalupe, vestida con un traje sastre color coral, revisaba su presentación una última vez antes de guardar su tablet. 2 meses habían pasado desde su confrontación con Luis, y el mundo había cambiado dramáticamente para ambos. «Perdón por la tardanza». La voz de Daniela, su amiga de toda la vida, la sacó de sus pensamientos. «El tráfico en Reforma está imposible». Se abrazaron brevemente antes de sentarse. La mesera les trajo agua y les entregó los menús. «Te ves diferente», comentó Daniela estudiándola. «Más tú». Guadalupe sonrió. «Me siento más yo». «¿Has sabido algo de él?». «Solo lo que sale en las noticias», respondió Guadalupe sin necesidad de especificar a quién se refería. «El juicio comienza el mes que viene. Su abogado sigue intentando que retire mi testimonio». «¿Y lo harás?». «Por supuesto que no». Guadalupe tomó un sorbo de agua. «No después de lo que intentó hacerme». El escándalo había estallado espectacularmente. Tras su confrontación, Luis había intentado transferir los últimos fondos y huir del país, solo para ser detenido en el aeropuerto gracias a una alerta que Javier Montero había colocado. Los medios habían tenido un festín: el brillante ejecutivo, el fraude millonario, la esposa traicionada. Algunos la habían pintado como una víctima, otros como una cómplice que había cambiado de bando para salvarse. La verdad, como siempre, era más compleja. Guadalupe había entregado la grabación y todos los documentos que había podido encontrar en la casa, pero había negado rotundamente cooperar con cualquier estrategia que implicara mentir o exagerar los hechos. Solo la verdad, había insistido, por dura que sea. «¿Y Montero?», preguntó Daniela mientras ordenaban. «¿Sigue siendo tu jefe?». «Técnicamente sí», respondió Guadalupe, «aunque prefiero considerarlo un mentor. El departamento de consultoría estratégica está creciendo más rápido de lo que esperábamos».
Lo que no mencionó fue la oferta que Javier le había hecho la semana anterior: dirigir el departamento completamente, con un equipo a su cargo y participación en las decisiones de la junta directiva. Has demostrado más integridad y agallas que la mayoría de los ejecutivos que conozco, le había dicho. Montero Global necesita personas como tú. Veo que no llevas tu anillo, observó Daniela. Guadalupe miró su mano izquierda, desnuda ahora de aquel ostentoso diamante que Luis le había colocado. Lo vendí. Doné el dinero a una fundación para mujeres víctimas de violencia económica. Hizo una pausa. Me pareció poética justicia. Mientras disfrutaban de su comida, Guadalupe notó cómo las conversaciones a su alrededor se apagaban momentáneamente. Siguiendo la mirada de Daniela, vio a Javier Montero acercarse a su mesa. «Señora Méndez», saludó formalmente, aunque sus ojos reflejaban una familiaridad que no pasó desapercibida para Daniela. «Perdón por la interrupción. Solo quería confirmar nuestra reunión de mañana». «Por supuesto», respondió Guadalupe. «Tendré los informes listos». Javier asintió. «Excelente. Que disfruten su almuerzo, señoras». Cuando se alejó, Daniela arqueó una ceja. «¿Señora Méndez? Interesante». «Es mi nombre», respondió Guadalupe simplemente. «Y la forma en que te mira también es interesante». Guadalupe negó con la cabeza, aunque una sonrisa amenazaba con asomar a sus labios. «Es estrictamente profesional». «Por ahora», Daniela levantó su copa. «Por los nuevos comienzos. Por la dignidad», añadió Guadalupe chocando su copa con la de su amiga. «Y por las lecciones aprendidas». Esa noche, sentada en el balcón de su nuevo apartamento en La Condesa, mucho más modesto que el penthouse pero infinitamente más acogedor, Guadalupe contemplaba las luces de la ciudad. Su teléfono vibró con un mensaje. «Acabo de ver las últimas proyecciones. Tu estrategia funcionó. La junta está impresionada. Javier». Sonrió mientras respondía. «Nunca subestimes a una mujer que ha tenido que limpiar el suelo en su vestido de novia». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Nunca lo haría. ¿Cena mañana después de la reunión?» «Para celebrar el éxito del proyecto, por supuesto». Guadalupe miró la pantalla por largo rato antes de teclear. «Por supuesto. Solo por el proyecto». Guardó el teléfono y volvió a contemplar la ciudad. La humillación de aquella noche parecía ahora tan lejana, como si hubiera ocurrido en otra vida. En cierto modo, así había sido. El sonido de su timbre interrumpió sus pensamientos. Al abrir, se encontró con un mensajero que le entregó un sobre. «¿Señora Méndez?», preguntó, confirmando su identidad. «Sí, soy yo», respondió, firmando el recibo. Dentro del sobre encontró una única hoja, la portada de la revista Forbes México, con su fotografía y el titular: «Las nuevas caras del liderazgo corporativo. Guadalupe Méndez revoluciona la consultoría estratégica». Junto a la revista, una nota manuscrita: «La dignidad siempre triunfa. Felicidades por tu artículo de portada. Con admiración, J.M.». Guadalupe sonrió. Si Luis pudiera verla ahora, pero ya no importaba lo que él pensara. Ya no importaba lo que nadie pensara. Por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en su vida, Guadalupe se sentía completamente libre. Libre para ser ella misma, para tomar sus propias decisiones, para equivocarse y aprender. La mujer que había limpiado el suelo en su vestido de novia había desaparecido. En su lugar estaba una Guadalupe más fuerte, más sabia y, sobre todo, dueña de su propio destino. Mientras guardaba cuidadosamente la revista y se preparaba para dormir, pensó en todas las mujeres que, como ella, enfrentaban humillaciones diarias en nombre del amor o el estatus. Algún día, se prometió a sí misma, ayudaré a otras a encontrar su voz, como yo encontré la mía. Con ese pensamiento apagó las luces. Mañana sería un nuevo día, su día.